Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo, para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad, para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Estoy seguro con el apoyo que siempre tendrá de la princesa Leticia. He querido ser rey de todos los españoles. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón. Muy buenas noches, esta es la imagen que ayer dio la vuelta al mundo, por qué no decirlo, no solamente en nuestro país, sino absolutamente todos los medios de comunicación del mundo se han hecho eco hoy de esta noticia. La abdicación del rey Juan Carlos I en su hijo que reinará como Felipe VI, sí, el clamor popular que hay en estos momentos en la calle pidiendo un referéndum no es escuchado por los partidos que en este momento, o por el partido que en este momento gobierna. Hoy queremos poner sobre la mesa muchas cuestiones porque la abdicación del rey ha reabierto un debate y con más fuerza que nunca, que es la petición de muchos ciudadanos. Ayer hubo concentraciones en las principales ciudades de España, miles de personas pedían la Tercera República y se abre de nuevo una brecha pues entre los monárquicos y aquellos que opinan que España estaría mejor con una república y sin esa monarquía. El Gobierno prepara a todo correr todos los trámites necesarios para que el príncipe Felipe suceda al rey. Y en este sentido nada parece apuntar que se planteen ni siquiera un referéndum, pero todavía queda tiempo por delante y los ciudadanos no están dispuestos a callar. Bien, con todos estos temas sobre la mesa vamos a comenzar nuestro debate de hoy y lo vamos a hacer presentando a quienes nos acompañan hoy. Está con nosotros Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un debate interesantísimo que espero sea apasionante para los telespectadores. Seguro que lo va a ser. Está con nosotros también Pedro Luis Sánchez Gil, jefe del Departamento de Notificaciones y Embargos de los Juzgados de Alicante. ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenas noches, Anabel. Saludo a mis contertulios y muchas gracias por invitarme en un día con tanto significado en el ámbito público, en la vida pública de todos los españoles. Muchas gracias. Al revés, os agradecemos nosotros vuestra presencia siempre aquí, siempre tenéis mucho que aportar. Nos acompaña también Jesús Naranjo, él es activista social de sobra conocido por todos porque representa pues, a muchísimos colectivos, siempre ciudadanos y siempre de protesta y de reivindicación en la calle, muy cercanos, como les decía, a los ciudadanos. Stop Desahucios, el movimiento 15M. La plataforma Queremos Decidir y alguna colaboración con ATAC son algunas de sus señas de identidad. Jesús, muchas gracias, Anabel, por invitarme y espero que sea un debate interesante. Seguro, seguro. Considerábamos importante que, dado que el activismo social es algo que por fin es una realidad en este país, después de muchos años en los que los ciudadanos han estado un poco adormecidos, pues pensábamos que en este caso era importante que estuvieras tú, que siempre has representado ese tipo de movimientos. Muchas gracias. Bien, pues empezamos enseguida. Antes presentar a nuestro cuarto contertulio. Él es Alfredo Muñoz, responsable de carreras profesionales de Fundesem. ¿Qué tal, Alfredo? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme, como siempre, Anabel. Y es un placer compartir con vosotros esta noche. Bien, pues hay mucho por hablar hoy, hay muchos temas que analizar. Ayer se producía este anuncio. Parece ser que no lo sabía absolutamente nadie, aunque Mariano Rajoy ha dicho que el monarca ya se lo había comunicado en marzo. A mí me da la impresión que hasta este aspecto está un poco calculado, ¿no?, para que no dé la sensación de que ha sido una consecuencia de los resultados electorales, que no se conecte con esos resultados electorales en las elecciones europeas. Pero bueno, el caso es que ayer saltaba la noticia y que casi que ha restado protagonismo a esa noticia el hecho de que ayer mismo en muchas capitales de España, en muchas ciudades de España, muchos miles de personas se echaran a la calle para pedir esa Tercera República. Y no solamente eso, no solo pedir la Tercera República, sino pedir un referéndum en el que los españoles puedan expresarse. Yo creo que ayer, Jesús, no sé si estarás de acuerdo, en esas concentraciones
no solamente se estaba pidiendo por imposición esa Tercera República, sino por favor déjennos opinar a los ciudadanos, si no nos impongan un jefe de Estado al que no podamos votar nosotros. Así es, de hecho en el Twitter, el hashtag, el nombrecito que figuró como la trending topic, el que más salió fue referéndum ya. Sí. Es decir, se centró no en República, que también había un Tercera República, un hashtag, ¿no? Sino que se hizo hincapié en que se demandaba al pueblo que se posicionara con respecto a esta sucesión, ¿no? Si debe o no haber sucesión monárquica. Ajá. Claro, es que es un momento clave para decidir si queremos seguir teniendo una monarquía o no la queremos. Pedro, ¿qué opinas? Yo opino que los ciudadanos tendrían que tener la posibilidad de decidir. Ha habido referéndum sobre otros temas, quiero recordar, referéndum de la OTAN, de la Unión Europea, o sea que sí que se ha consultado para otros temas menos importantes en realidad. Pero ¿por qué nos cuesta tanto hacer un referéndum en este país? No digo que no fueran importantes esos temas, digo que son menos importantes. El argumento de contrario que se nos da es la Constitución, siempre se nos pone el muro, la Constitución, las leyes, la Constitución se puede modificar, las leyes también se pueden modificar. La Constitución también ya tiene una cierta antigüedad, hay muchos jóvenes de este país que ni siquiera habían nacido cuando se aprobó esa Constitución. Realmente, ¿cuál es el problema que se nos dé la posibilidad de consultarnos, de decidir sobre un aspecto tan importante, sobre si debe ser el jefe del Estado, Felipe VI, o debe ser otro, o la forma de organización territorial del Estado? Creo que es importante que se dé la posibilidad de opinar y cerrarse simplemente en ese muro. No, es que la Constitución dice esto. La propia Constitución establece unos mecanismos de reforma. También quiero recordar a los telespectadores que hace muy poco tiempo, en el año 2011, se reformó la Constitución. Se reformó porque lo exigía la Unión Europea, algunos dicen los mercados, para dotar de estabilidad presupuestaria. Se modificó completamente el artículo 135 de la Constitución. Luego, es posible una modificación. Y quizás antes de esa modificación, una consulta ciudadana. Tampoco puede hablarse de referéndum o de consulta. Luego hay otros, es verdad que la Constitución tiene un mecanismo más reforzado de modificación para determinadas cuestiones que lo hace más complejo, no imposible, sino más difícil simplemente. Pero una consulta que se nos pregunte, porque cuando uno se cierra y no pregunta, vamos hacia fórmulas más radicales y a lo mejor todos estos fenómenos de activismo social, grupos políticos como Podemos, partidos de izquierda como Izquierda Unida, van progresando más todavía, y es posible que si ahora nos cerramos y no permitimos la consulta, en las próximas elecciones esos grupos que tanto molestan a la derecha hayan crecido más todavía. No lo dudes que ese crecimiento se va a producir, vamos, a mí no me cabe no sé pronosticar, pero quizás si se nos niega la posibilidad de consultar sobre este tema también, nos encontramos ante esa situación. Y ya para terminar esta primera intervención, recordar que el tercer partido en escaños, de acuerdo con la extrapolación de los resultados de las elecciones europeas celebradas hace solo unos días, ha sido Esquerra Republicana de Cataluña. Y Esquerra Republicana de Cataluña es un partido netamente republicano, que ha sido republicano desde siempre, porque ni siquiera Izquierda Unida defendía la República, ahora sí. Entonces, eso también es un tema a valorar. No analicemos todo de golpe, Sí, vamos a dejar algo para sí. luego. También me gustaría que luego en tu próxima intervención, Pedro, nos hablaras de ese referéndum que tú celebraste en tu página de Facebook con un número considerable de participantes, y cuál fue el resultado, pero Encantado, no nos lo digas todavía. Pedro, España siempre ha sido un país muy monárquico, pero ¿no te parece que es el momento de preguntar a los ciudadanos, de no ningunearlos en una decisión como esta? Sobre todo porque si es así, va a planear siempre la sombra de la duda sobre la figura de Felipe VI y sobre si la gente le quería o no le quería, si el pueblo le quería o no le quería. Hombre, ¿Cómo lo ves? Porque además hemos visto ya al gobierno ya con el papeleo encima de la mesa, corren mucho cuando quieren, y desde luego hoy ya estaban puestos al tajo con esta cuestión. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo, Anabel, que plantear ahora mismo la cuestión de cambio constitucional en la jefatura del Estado, que representa o bien un presidente de república o un jefe del Estado, un rey, un monarca, es una cuestión que creo que ahora no gravita sobre el interés cotidiano de la mayoría de los ciudadanos españoles. Creo que es crear artificiosamente
una necesidad que no existe. Creo que tenemos abiertos una serie de problemas muy importantes, la crisis económica tal vez el más grave y por supuesto la cuestión catalana y la cuestión vasca, como para ahora crear innecesariamente una necesidad que, en mi punto de vista, el ciudadano normal, entre los cuales me incluyo, creo que no tenemos ni sentimos para nada. ¿Se puede crear? Sí, porque si se crea algo como si a un ciudadano en general se le pregunta, oiga, ¿usted quiere tener derecho a decidir? Diría que sí sobre cualquier cuestión. Hombre, pues solo faltaba más. ¿Cómo no voy a querer yo ser libre de decidir? Pero creo que ahora esa cuestión no es una cuestión que ahora mismo sea una necesidad. La monarquía, creo por otra parte, que es un sistema que no tiene por qué envidiar nada a un sistema republicano. El monarca, el rey y más un príncipe, como vamos a tener una persona preparada, tiene la posibilidad de ser imparcial, de ser el fiel reflejo de la balanza entre fuerzas que se enfrentan y en cambio, desde mi punto de vista, un presidente de la República, y más en un país como España, donde los enfrentamientos y las secuelas de cada debate electoral y las pasiones que se levantan son muy grandes, nos podríamos encontrar con un presidente de la República que desde el mismo momento en que toma posesión ya se está pensando en la manera de derribarle para ponerle otro. Porque nosotros tenemos un sistema de república que sería parlamentario, en el cual seguramente el presidente de la República va a ser el reflejo de uno de los partidos que gobiernan y de alguna manera tampoco se va a poder sustraer a las deudas, a los debates políticos, a las influencias, a los favores que se deben de aquellos por los cuales está ahí. Entonces yo creo que ahora mismo creo que es totalmente necesario y en el futuro, yo no digo que en el futuro no se pueda plantear, vamos a ver el recorrido, vamos a ver cómo nos funciona con el próximo rey, con Felipe VI, que es una persona preparada, y yo creo que ahora no tiene mayor importancia para el tema económico, para el tema de la crisis, plantearnos ahora y vender al ciudadano como si eso le fuera a solucionar de alguna manera su vida cotidiana, su vida económica, su vida personal, su vida social, que no engañen a nadie, porque eso no es así ni va a ser así. Sí, pero a mí lo que me da la sensación es de que el ciudadano quiere ganar alguna batalla en esta guerra, ¿no? Llevamos 6 años de crisis, llevamos 6 años los que hemos tenido que hacer muchos sacrificios, en el que las familias lo han pasado muy mal, francamente mal, y lo siguen pasando, y en los que hemos tenido que acatar los dictados de unos y de otros, no solamente de nuestro gobierno, sino también de las directrices que nos venían de Europa. No se nos ha preguntado en ningún momento a los ciudadanos. Pedro, tú tienes un compañero, Daniel Ordaz, que aboga por esa democracia participativa y que ha estado en este plató, y que cuando viene y nos cuenta que en Suiza, pues para cambiarle el nombre a una calle se hace un referéndum, sí, pues a mí me da mucha envidia. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Compañero abogado, político suizo además. Sí, político suizo. Por eso que ha estado te digo. Contigo aquí en algún debate. Sí, claro, cuando él nos dice si nos va a preguntar por todo, bueno. No, pues, por todo no, pero hay cuestiones que son muy Suiza es un modelo de democracia. Muy fundamentales. Y en como Suiza para... hay un 3% de paro y el salario mínimo es 3 o 4 veces por encima de España. Aunque votaron recientemente no al salario mínimo de 3.000 euros. Para que veáis qué cosas votan en Suiza y nosotros aquí peleándonos para votar por algo tan trascendente como es monarquía sí, monarquía no. Alfredo, no has opinado todavía. Decía yo que el ciudadano quiere ganar alguna batalla, quiere sentirse partícipe, porque al final si no le dejas participar al ciudadano de la calle, pues jamás se va a implicar. Yo creo que España es un país en el que al ciudadano se le consulta bastante. La prueba la tienes en que desgraciadamente tenemos elecciones prácticamente sin solución de continuidad. A mí me parece que es un momento de mantener la calma, como dicen los ingleses, keep calm, vamos a mantener la calma. A mí cuando se dice que la ciudadanía pide o exige la Tercera República, bueno, me resulta un tanto chocante. Yo creo que en general los españoles creo que somos mayores de edad y se nos puede preguntar por la Tercera República, por si queremos monarquía o por si queremos hacernos el harakiri en la Plaza del Pueblo. Creo que tenemos suficiente cultura política y mayoría de edad social y política para que se nos pregunte. Ahora bien, lo que no estoy dispuesto es que eso se haga por encima de la ley, porque cuando la ley se pisotea, se acaba la libertad y se acaba la democracia. Yo creo que ahora mismo estamos a mitad justo de una legislatura en la que un partido político ganó en buena lid
y creo que el presidente del gobierno está en su derecho de mantener la legislatura y terminarla hasta que la ley le exija convocarla. Por otra parte, entre el principal partido, el partido que gobierna y el principal partido de la oposición, están en torno al 83% de la representatividad del pueblo español, a día de hoy. Otra cosa es lo que pase dentro de 2 años cuando haya elecciones. Entonces, exigir, porque, es que el panorama ha cambiado mucho porque en unas estos miles de últimos personas, años. que yo no les niego la representatividad. Esta mañana me decía un amigo, es que nos van a obligar a salir a la calle a la gente, decía él, normal. Quiero decirte, la mayoría silenciosa un poco... ¿Normal y los otros son anormales? Porque No son palabras mías, ha sido Ya, una conversación coloquial, ¿no? Quiero decir, yo creo que hay una mayoría silenciosa de personas que no se manifiestan en la calle, pero que están por la normalidad de hacer las cosas como se debe. Y esto pasa por que el partido que gobierne, en su legítimo derecho, cuando crea conveniente, convoque unas elecciones, y en esas elecciones cada uno, Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, el Partido Socialista, el PP, presenta a la ciudadanía su oferta. Y esa oferta puede pasar, porque ya somos mayorcitos, repito, por cambiar el modelo de Estado, por cambiar de monarquía a república, o por lo que queramos. Pero lo que no se puede hacer es exigir por una supuesta democracia asamblearia y porque unas personas, por muy importante que sea el número y porque tienen derecho a expresarse, hayan salido a la calle ayer, exigir que sobre el camino, a mitad del partido, cambiemos las reglas del juego. Eso me parece... Vamos a ver, las reglas del juego han cambiado no ya. Es aceptable. Yo no sé si os dais cuenta, las reglas del juego han cambiado ya desde el momento en que un partido con 3 meses de campaña ha sacado 1,5 millones de votos. Las reglas del juego han cambiado ya, porque hasta hace nada... llevábamos años, y Jesús lo sabe que has estado mucho en la calle, llevábamos años en las que esas manifestaciones públicas no tenían ninguna respuesta por parte de los gobiernos, eran absolutamente ignoradas. Esto no era así hace 20 años, cuando el pueblo salía a la calle los gobiernos escuchaban y tomaban decisiones. De unos años a esta parte no se ha hecho así, no se ha tomado ninguna decisión, no se ha dado marcha atrás, no se ha cedido un centímetro porque la gente haya salido a la calle a expresar su opinión. ¿Cuánta gente? Mucha gente, pero mucha Alfredo, gente, ¿cuánta gente? Mucha gente. ¿Cuánta gente? Pero cuando la gente ahora se dé cuenta de que sí que saliendo a la calle se puede sumar a movimientos que van a tener una representación sí o sí en las próximas elecciones, verás cuánta gente más se va a sumar a esos movimientos. Yo desde luego futurólogo no soy, y hacer una traslación de los resultados, tú mismo lo decías hace un rato, hacer una traslación de los resultados que ha habido en las elecciones europeas a unas elecciones que faltan 2 años para celebrar, a mí me parece cuanto menos arriesgado, me parece incluso temerario. Yo no estoy en contra de que se le pregunte a la ciudadanía. Lo que yo no me puedo atribuir, ni creo que las personas que estén en la calle ahora mismo saliendo a la calle a expresar libremente su opinión, no creo que se puedan atribuir la representatividad de todo el pueblo español. Eso solo lo han hecho. Por eso precisamente, no. Eso solo se conoce cuando hay unas elecciones y se vota. Ha habido unas y elecciones perdona, termino ya. Por muy espectaculares que hayan sido los resultados de Podemos y otras formaciones políticas, por muy espectaculares que hayan sido, no se nos puede olvidar que el partido que ha ganado las elecciones, las europeas de hace una semana, ha sido el Partido Popular. Con un 26% de los votos. Con el que sea. Si me dejas terminar, acabo. El segundo partido es de la oposición, el PSOE ha sido el segundo partido, que tampoco creo que aboga por un referéndum y por el cambio constitucional hacia la República. Por tanto, yo entiendo que ha habido muchas personas que conciben en este momento como una oportunidad, casi un oportunismo, de preguntar qué hay de lo mío. Pero yo mantendría la calma, sobre todo porque Pedro ha dado una clave que es fundamental. No se nos puede olvidar que estamos en una crisis, todavía estamos en una crisis gravísima económica. No se nos puede olvidar. Y lo primero es el pan de la gente, eso es lo primero. Introducir ahora un elemento en la crisis económica cuando precisamente todos los datos, con este baremán nunca ha pasado desapercibido el dato de empleo que se ha dado hoy un mismo, dato bastante bueno. Un dato de empleo que era para que cierto. estuviéramos dando saltos de alegría en vez de pidiendo a la República, que ha pasado de soslayo, ¿vale? Entonces,
no juguemos con las cosas de comer. Quiero decirte, hay tiempo para todo. Se le va a preguntar al pueblo español dentro de muy poco. Yo creo que una cosa no tiene unas elecciones, con la otra. en unas elecciones autonómicas. Introducir ese elemento ahora mismo, en plena recuperación económica, ese elemento de distorsión y de inestabilidad gravísimo para la economía española, me parece, desde todo punto de vista, una temeridad. Por no decir que en muchos casos es simplemente un oportunismo. Una consulta, ¿por qué es una consultar? Solo consulta. consultar, preguntar. La gente al que salió ayer a la daría calle, estabilidad. yo creo que no salió a pedir, al margen de que la gente que estaba ayer en la calle era proclive a la República, a la Tercera República, pero sobre todo es lo que decíamos al principio, el mensaje es: queremos un referéndum, y si sale que monarquía, perfecto. Yo creo que todo el mundo respetaría esa decisión. ¿Pero quién tiene que convocar ese referéndum, Anabel? ¿Quién lo tiene que convocar? No, pues por supuesto, lo tendría que convocar los partidos Pero políticos. vamos a ver, el Partido Popular y el PSOE, que tienen la representatividad del 83% del Parlamento español, ya han dicho y están en su derecho pero es que no van a convocar ese referéndum, y están en su derecho de hacerlo. ¿O por qué le vamos a negar la legitimidad a los partidos que a día de hoy ostentan la representatividad mayor del votante, y se la vamos a dar a otras personas por el hecho de que estén en la calle? Yo nombraba hace un momento a Daniel Ordaz. Daniel Ordaz decía aquí en este mismo programa que les damos a nuestros políticos un cheque en blanco durante 4 años. Es como si tú tienes un jefe, y ese era un ejemplo que hay que reconocerle a Daniel, que te contrata, te sienta en una mesa y te dice: bueno, pues dentro de 4 años vengo a ver cómo vas trabajando. ¿Vale? Es un poco... ese es nuestro sistema. ¿Por qué si a 2 años de las elecciones y 2 años después de las elecciones, donde hay un panorama que ha cambiado radicalmente, no a bien ni a mal en muchos aspectos, ha cambiado, ¿por qué no se puede escuchar a todos esos miles y miles de personas que están pidiendo simplemente ser escuchados? Simplemente eso. Y antes de continuar, nosotros sí que hemos hecho referéndum aquí en Información TV. No referéndum, pero hemos salido a la calle a preguntarle a la gente por la abdicación del rey. Me gustaría que viéramos esas imágenes. ¿Os parece? Bien. Yo creo que ha tardado demasiado, tendría que haber abdicado antes. Me parece bien, si el hijo está preparadísimo. Y que entre la juventud y a ver si cambian un poco esto entre todos. Que ya hace tiempo que debía de haber... Sí. Y que tomara la posición el príncipe. Yo supongo que es la mejor decisión que podía tomar en los tiempos que corremos con la monarquía, conforme está actuando. Yo lo veo bien, la verdad, no ha hecho nada más. Yo lo estaba deseando que lo dijera. Y ya va siendo hora de que ceda el puesto a su hijo. Yo creo que ha tenido una opinión bastante sabia, ¿eh? Pero hombre, ya creo que está en una edad de que pase los poderes ya a su hijo. Bueno, me imagino que ya es hora de dejar paso a los jóvenes. Creo que ya es el momento, me parece que ya es el momento de abdicar, sí. Bien, pues como habéis podido ver, todos pro abdicación. La pregunta no era monarquía o república en este caso, pero todos pro abdicación. Pero muchos se han manifestado al respecto, porque cuando uno está diciendo me parece bien que abdique y que tome el relevo su hijo, se está posicionando respecto a monarquía o república. Sí, pero también... Pues deja que la consulta se haga a nivel de todo el mundo. Pero también nosotros decimos la respuesta, ¿no? Perdona, Pedro, Jesús tenía la palabra. Pues yo creo que estamos en un momento de la historia de España bastante crítico. Es decir, la crisis ha abierto los ojos a mucha gente y se ha empezado a plantear determinadas dudas que no nos habíamos planteado hasta el momento respecto de todo. Empezando por el propio bipartidismo, que también parece que está tambaleándose un poquito, la reclamación de la gente de nuevas formas de hacer la política, y el tema de la monarquía, aunque parezca baladí una república o una monarquía que pueda parecer realmente sin importancia, sin trascendencia, sí que la tiene. En el momento... ¿Cómo que sí la tiene? La tiene y muchísima, pero más de las que creemos. ¿Por qué? Porque ahora mismo... estamos cuestionando, mucha gente está cuestionando, ha salido a la calle a defender eso, esta monarquía, y a plantear que deberíamos tener el derecho de toda la población española a decidir si queremos una monarquía o queremos una república. Y creo que es un derecho legítimo, dado que radica supuestamente la soberanía en el pueblo, que el pueblo decidiera es una cosa tan fundamental como es el destino suyo con respecto a si es una monarquía lo que quiere o una república. Por eso están totalmente legitimados la gente a pedir un referéndum. Esa es la primera.
Y además es muy importante porque, si nos fijamos, esta Constitución se aprobó en el 78, la gente que tenía entonces 18 años. ¿Qué quiere decir? Que la gente que ha votado ese referéndum es de 53 años para arriba. Si uno se va al INE, al Instituto Nacional de Estadística, ve que casi un 70% de la población no ha podido decidir nada sobre ese pacto social que es la Constitución. Eso no es cierto. Eso es así. Eso no es cierto. Eso las elecciones cada 4 años permiten a las personas votar a partidos republicanos o que no lo son. Eso es una falacia, es decir, el tema... Falacia, lo que estás diciendo para mí, para mucha gente, la democracia está más allá de votar una vez cada 4 años. Si realmente hubiera una intención de dar a la población un poquito más de participación y tenerlos más en cuenta, entonces cambiaría la forma en que estamos viendo la política y cambiaría muchas de las cosas. Por ejemplo, el tema, yo sabéis que estoy en Stop Desahucios y que se hizo una ILP que llevó la firma de 1.400.000 personas. Y a pesar de eso y muchas otras ILPs, ninguna ha llegado a prosperar. Es decir, la voz del pueblo está totalmente acallada. Solo le dejan votar una vez cada 4 años. Y yo creo que es fundamental que esto está poniendo no en tela de juicio si la monarquía o no, sino que la Constitución refrendada en el 78, que solo han votado un 30%, poco más o menos, de la población total de España, casi todos mayores, y eso se ve mucho en las encuestas. Si uno hace en la encuesta que se hizo del CIS sobre las instituciones, su credibilidad, el crédito que tenía la monarquía ha ido decreciendo hasta un 3 y pico en abril de 2013. ¿Qué quiere decir esto? Y sobre todo se veía, si se hacía por edades, que la gente joven realmente cuestiona y mucho esta monarquía, y en cambio la gente mayor parece que es más conservadora. Pero la cuestión aquí, más allá de lo que pueda suponer una monarquía o una república, porque sabemos que efectivamente que hay repúblicas como la francesa o la italiana o la argentina, pues o la bolivariana que defendéis vosotros que pueden, en Podemos, ¿no? que pueden, ejemplo, bueno, ¿no? yo estoy aquí por estos desahucios. No, lo digo porque sí. como Podemos se basa en los postulados del chavismo, sí, y en la República Bolivariana no se basa, de Venezuela, no se basa para nada en eso. Eso es lo que la gente dice, pero no vamos a entrar en ese tema. No entremos porque además... es colateral. Has dicho una cosa... Sí. Que yo creo que no se corresponde a la realidad. Me gustaría terminar la intervención. Que no se corresponde a la realidad. Os he respetado a todos en vuestros turnos de palabra. Bueno, un poquito, por favor. Turno de palabra es como quería decir otra cosa muy sencilla y que para que la gente la entienda. En una democracia es absolutamente absurdo el concepto de monarquía. Te voy a leer una cosa muy sencillita que se llama Declaración de Derechos Humanos y que tú conoces muy bien como legalista que eres, ¿no? Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y te leo el artículo 14 de la Constitución sobre igualdad de la ley. Dice, los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, por razón de nacimiento. Es una incongruencia una monarquía bajo esos principios, porque una persona por el mero hecho de nacer se está convirtiendo en tu jefe de Estado. Y es totalmente incoherente. Bueno, si tú lo has aceptado, se ha aceptado en una Constitución, como tenemos ahora, constitucionalmente, tenemos una monarquía, una república. Nosotros tenemos una monarquía. Que tú digas que a la mayoría de la gente ahora le interesa mucho un cambio de jefatura del Estado, me parece algo totalmente irreal. Si se crea artificialmente esta necesidad así, ¿sabes a quién realmente le interesa entrar en este debate? Aquellos que piensan que a río revuelto, ganancia de pescadores. A personas seguramente como tú, o como muchas personas que están en la idea de cargarse el sistema, indudablemente cargarse, efectivamente. Oye, mira, la Constitución alemana en 63 años se han cambiado 60 veces. No me has cedido el cambio de una Constitución... Tampoco te lo cedo ahora. Tampoco te lo cedo ahora a ti. Yo creo que realmente a las personas que se quieren cargar, empezar por cargarse a la cúspide del Estado, que es un símbolo de estabilidad, de permanencia y de unidad de España, no me extraña lo más mínimo. Y eso me parece que es tomar un poco por casi tontos a muchos ciudadanos, decir, es que la crisis económica ha abierto los ojos a la gente. ¿Ha abierto los ojos de qué? ¿Es que antes eran tontos o qué pasa? No ha abierto los ojos. No, cuando a uno le va bien las cosas, es que en una crisis económica es mucho más fácil despertar los sentimientos de la gente viscerales y demás. ¿Y los sentimientos viscerales qué es? Crear y estar a favor de posturas racionales objetivas que pueden ser a largo plazo y a medio plazo lo mejor para todos los españoles. No, las posturas viscerales siempre son contra alguien, contra algo. ¿Visceral? ¿Por qué? Sí, porque quieres de alguna manera plasmar el descontento que tú tienes, que puede ser legítimo. Y así de alguna manera se crea, oye, pues
¿Contra quién es fácil en un momento crear este sentimiento un poco de queja? Hombre, pues el rey, porque son gente que están ahí, viven en palacio, parece que viven muy bien, pero es algo que en la realidad cotidiana de los españoles, que haya un rey o haya una república, no les va a repercutir prácticamente para nada, porque el rey tiene un papel fundamentalmente de equilibrio entre los poderes. Las funciones de gobierno realmente de un rey son muy escasas. Ninguna. Aquí gobierna el gobierno y después deciden por ley el parlamento, y el rey es un poder moderador que no depende de nadie, que mantiene el equilibrio, que no debe un favor a nadie y que, que precisamente por eso puede ser mucho más objetivo a la hora de ese equilibrio, de esa moderación entre las fuerzas encontradas, porque en España indudablemente vemos que nos tiramos pedradas a la cabeza cada 2 por 3, pero una persona que no depende de ninguno de esas fuerzas, yo le veo en positivo. Pero crear este debate, es engañar a la gente. No hablamos todo. Usted quiere decidir naturalmente. Pero Pedro, deja votar, deja decidir, deja consultar si a lo mejor el resultado es favorable a la monarquía. Muy posiblemente sea favorable cómo lo a la está monarquía. planteando? Si aquí no se trata de dejar decidir, si ahora se trata como exactamente decía Alfredo, de eso. de que ahora mismo hay un parlamento con una mayoría del 80 y tanto % que no lo llevaban en sus debates, en sus programas electorales. Pero bueno, perdona, cambiaron la forma del Estado. Ha abdicado el rey, pues por favor, eso no es un cambio radical. En las próximas ¿Pero por qué elecciones tiene que haya ser- un partido que pero lleve por en qué su tiene que programa ser todo delegar los partidos el políticos? cambio de la jefatura de Pero Estado. vamos a ver, Y si gana... ¿Y por qué la OTAN lo consultaste? ¿Y por que lo qué convoquen? Europa lo consultas? Es decir, eso sí que se tiene que consultar Ahora y mismo esto no. tenemos una Es decir, constitución donde está la monarquía. En las próximas elecciones, el partido que quiera que lo lleve en su programa. Si tiene una mayoría, no que lo plantee. necesariamente, a Y lo mediante mejor la puede mayoría uno parlamentaria identificarse. de un referéndum, puede que haber, se cambie. Puede haber Pero alguien ahora- que quiera votar al pero Partido ahora- Popular, pero ¿cuál es Pero el ahora gran problema? simplemente Si crear gana- es un clima de descontento por los No, que yo creo que al quieren contrario. que Yo creo que ellos. lo que crea clima de descontento es no dar la posibilidad de decidir. Pero si esto Mira, ya se nosotros veía antes venir, lo hombre. mencionaba Anabel, hicimos un referéndum en Facebook, tenemos 150.000 fans, bueno, es una cifra quizás muy significativa, pero dentro de esos 150.000 fans la votación fue 80% contra la monarquía, 10%... Como tú dices, contra. Y pregúntale a esa gente, ¿contra por qué? ¿Por qué contra? ¿Qué te va a aportar que haya monarquía o haya república? Hombre, pero ves un poco más allá. Ser con explicación. Es que nos porque vamos entonces solamente a eso de ponemos a los contra, ciudadanos- contra. Bueno, se dieron 3 opciones. 1, abolición de la monarquía, 80% fue el resultado. 10% abdicación a favor del príncipe Felipe. Y un 7% mantenerlo como está. Bueno, ha habido otros sondeos, otras opiniones. Quizás si hay una votación a nivel nacional, quizás salga la monarquía, es muy posible. Muy bien. Es muy posible. Sí, yo te lo digo. Pero eso sería... Que se planteen pero los eso próximos programas electorales. ¿Por qué no ¿Por podemos qué se reclamar? en una ¿Por qué cosa no puede podemos reclamar reclamar el programa? ese referéndum? Ahora Tenemos mismo- derecho ahora a reclamarlo. Mira, Pedro, si Oye, ganara la monarquía, oye, ahora saldría mismo- reforzado la figura Pedro, de Felipe VI. ahora mismo no está previsto en la Constitución que porque un monarca abdique, Eso es verdad, se tenga pero que la producir Constitución se puede un cambiar referéndum. y tampoco estaba Pues ya te previsto digo, un en referéndum la para la próxima- OTAN en las- y en la las vamos a ver, próximas ¿y por ele- qué lo haces para la OTAN y la Unión Lo Europea que, y no para está, lo esto? que está previsto ahora es que si se abdica, Sí. se junta al Parlamento, hay una ley de sucesión y ahora mismo, si el Parlamento lo aprueba, les sustituirá en la jefatura del Estado a título Sí, del rey correcto, el príncipe así Felipe. es, Ahí es está, cierto. Eso sí Es que está cierto. previsto, no está desarrollado esa ley Sí. orgánica, pero más o menos el trámite general está un poco previsto. Pero Bien, ¿nos parece lo que no es está mucho previsto es que más se haga un referéndum. traumático? Vamos ¿Nos a parece esperar que año es y mucho medio. más traumático destituir a un monarca si al final Vamos a esperar año y esos medio. partidos que abogan por la república llegaran a gobernar? ¿Nos parece Hombre, que sería mucho más Anabel, traumático si dentro de año y medio destituir a un monarca unos que en partidos este que llevan en su momento programa en que el se que, plantee, se pero acaba ahora, una etapa? ¿Por qué ahora es no? ¿Por qué no innecesario pedir, totalmente, hombre. Es abrir el una- melón otra vez aquí de una la opinión discordia popular? en un Pero tema ¿por qué tal, discordia? con los Si es problemas votar, que tenemos. si es votar con los problemas democráticamente, con los problemas que tenemos ahora crear tampoco un problema sería un- que no existe. tampoco Es que es sería- crear algo una necesidad Yo de creo donde que no hay. Yo creo que es al que hay contrario. Es que el ciudadano no tiene Mira lo que tiene está ninguna pasando. necesidad en su vida cotidiana, en su vida normal, familiar, de familia social. No le repercute ahora prácticamente nada que en vez de un presidente de la República, que también vamos a pagar todos los españoles, haya un rey que pagamos Pues todos sí, los me españoles. parece importante. Y Sería un encima, precedente, y sería un encima precedente tenemos la suerte. recurrir un referéndum y encima para que la tenemos gente decidiera. Y tenemos ese- la suerte ese- encima de que vamos a tener un rey bastante bueno.
Porque la monarquía, decían mucho, la gente si es bueno o no el la rey. monarquía puede ser en abstracto tal vez de los mejores regímenes políticos. Y si encima el rey claro, sí, es bueno, la dictadura también. Vamos a ver, perdona, en Estados Unidos no hay una monarquía, en Francia no hay una monarquía, en Italia no hay una monarquía. Precisamente el mismo día que ha anunciado el rey, ayer fue un referéndum en Italia para decidir sobre monarquía o república. Bien, pues en las próximas elecciones ya te digo. Pero ¿por qué otra vez en las elecciones? ¿Pero por qué otra vez en las elecciones? No es ahora el momento de entrar otro tema de discordia. Es que yo creo que al contrario, con tanta queja que hay en la calle, con tanto descontento, precisamente ahora es el momento. Venga, sí. Si no, cuando no dejas de es un momento idóneo para sentar un precedente y es poner en cuestión una constitución que no ha recibido más que 2 cambios. Y uno de ellos, el último, el del 135, como comentaba Pedro, el otro Pedro, que se hizo de espaldas a la población de forma rápida y para contentar a Europa. Jesús, yo creo perdona, que es un momento adecuado de introducir... Perdona que te interrumpa, perdonad que os interrumpa, es un momento idóneo para irnos a publicidad. Así que nos vamos a marchar unos minutos, no se vayan porque enseguida continuamos con el debate. Hasta ahora.